Hola amigos, hoy vamos a hacer una rica y fácil receta con papa y carne molida. Por aquí yo tengo 1 kilo de papas que la vamos a cortar así de esta manera. Primero en el medio y luego iremos haciendo unas medias rodajas. A continuación en un sartén agregamos un chorrito de aceite y cuando comience a calentarse agregamos nuestras papas. Y las vamos a freír a fuego medio bajo aproximadamente por unos 15 minutos. Las tapamos y dejamos que se cuezan. De vez en cuando le vamos dando la vuelta para que se vayan cociendo por todos lados. Cuando ya tengamos las papas así cocidas, le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, media cucharadita de pimentón y la vamos a mezclar para que coja por todos lados. Esto lo vamos a hacer aproximadamente por 1 minuto. A continuación vamos a sacar y vamos a reservar las papas. Vamos a agregar un tincito de aceite. Esto lo vamos a hacer en el mismo sartén. Y por aquí tengo unos 400 gramos de carne molida. Le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta. Le vamos a ir dando unos golpecitos para ir abriéndola. Y vamos a cocer la carne a fuego medio. Una vez tengamos la carne sellada, le vamos a agregar medio pimiento, media cebolla y 3 dientecitos de ajo. Lo vamos a mezclar todo y vamos a agregar la salsa de tomate y volvemos a mezclar para integrarlo todo. Y esto lo coceremos por unos 2 a 3 minutos. Pasado ese tiempo vamos a agregar las papas y lo vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo todo. Que la papa se impregne de la carne. Le vamos a poner por encima queso. Aquí tengo queso cheddar y mozzarella, pero ustedes pueden ponerle cualquier queso que a ustedes les guste y derrita bien. Vamos a poner por encima el queso. Vamos a bajar el fuego a temperatura bien bajita, a fuego bajo. Le vamos a poner por encima un poquito de orégano. Y lo vamos a tapar hasta esperar a que el queso se derrita. Esto lo vamos a hacer a fuego bien bajito. Y bueno, mirad amigos, ya tenemos lista esta riquísima receta. Vamos a cortar y a sacar un trozo para que vean cómo queda. Y mirad, he sacado un trozo para que vean cómo queda la papa, la carne. Y créanme que esto queda súper delicioso. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!